Y también un recuerdo, un homenaje respetuoso a alguien que yo no conocí, pero que sí conozco a través de su obra, que es el profesor maestro Briceño Sierra, a quien homenajeamos justamente en su propia patria, en su propia patria chica, me animo a decir, porque su desarrollo cultural, intelectual, de obra, etcétera, se irradia por toda América Latina y se irradia en el presente. Todas estas ideas que hemos escuchado a mí me han provocado, iba pensando, uno cuando va escuchando interesantes conferencias anteriores o realizaciones en paneles, va diciendo de esto tomo nota, de esto otro tomo nota, y vamos tomando tanta nota que tenemos que barajar y dar de nuevo luego para ordenar. Y yo creo que, como dije, es importante que partamos de la idea de cuál es nuestra forma de gobierno. Y qué casualidad digo que en toda América Latina tenemos la misma forma republicana de gobierno, sin excepción. Tenemos desde la primera comunidad latinoamericana, la primera nación que se independizó y a la cual hemos prestado tan poca atención en la historia, que ha sido Haití, que es latinoamericana porque es la colonia francesa, y todo el resto de la historia que se ha producido, hemos asumido, hemos tomado, hemos preferido la forma republicana. Y eso que tenemos influencias monárquicas desde la colonia y que tenemos inmigraciones europeas de pueblos monárquicos. Yo creo que lo que tenemos que definir y profundizar es el paradigma de la república, porque la república significa cosa pública, res pública. Y esta cosa pública, esta res pública, es lo que no siempre lo entendemos y no siempre lo exigimos, quienes somos los soberanos en este sistema republicano de gobierno, quienes integramos el pueblo de la república. Y esto, fíjense qué curioso, cómo nos hemos acostumbrado, como de una manera aparentemente lógica y razonable, nadie lo ha discutido profundamente, a admitir la forma monárquica de administración de justicia que llegue hasta nuestros días. Sino de qué otra forma se puede entender que en general los jueces duren mientras dure su buena conducta. Mientras en las universidades, por ejemplo, por dar un simple ejemplo, revalidamos nuestros títulos en concursos que nos enloquecen cada tanto tiempo, en este resabio esta isla de no participación republicana, en la que el pueblo no tiene injerencia, salvo que integre el sistema, el juicio por jurados, que es excepcional. En nuestra América Latina todavía tenemos la concentración de la decisión entera de veredicto y sentencia en manos de los jueces letrados. Esto no es una arenga en contra, al contrario, soy muy respetuoso de los señores jueces y magistrados, pero esto es sistémico. Esto tenemos que entender hacia dónde vamos, si profundizamos la república o si vamos a seguir asistiendo a una absoluta imposibilidad de actuación del pueblo en el gobierno de ese 33,3333 imaginario del Poder Judicial. Votamos a los miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo, así participamos y creamos a nuestros representantes. Pero en el Poder Judicial no tenemos otra forma posible de participar que no sea la del juicio por jurados. ¿Y qué nos ha pasado con el juicio por jurados? Un juicio por jurados que ha estado en el tapete, por decirlo de algún modo, cuando nuestras naciones han avanzado hacia la independencia de la corona española, pero sin embargo, algunos los hemos asimilado hasta en nuestras constituciones, pero durante ya casi 2 siglos las excepciones son mucho menores que la regla general. No hay en general participación ciudadana, participación del único soberano de la República, que es el pueblo, en la tarea de administrar justicia. Y en esto, cuando hablamos de juicio oral, yo quiero que no confundamos la esencia. El juicio oral es un medio, es un camino, es una forma,
pero lo importante es el ejercicio republicano de la función. Eso es lo trascendente. Lo otro es secundario. Lo otro lo hacemos obviamente oral, público, adversarial y contradictorio, porque son las notas que nuestras constituciones nacionales de este continente homogéneo en sus diferencias nos están imponiendo. Y es increíble consultar cada una de las constituciones con sus bemoles, con sus alternativas, como todas abrevan en esta forma republicana de gobierno. Nosotros en la Argentina asistimos a un movimiento juradista. Cuando dijo el amigo Chacón que yo era presidente del Instituto Argentino, le faltó decir de juicio por jurados. Entonces quedó a mitad de camino, pero digo, me da una identidad de 30 y tantos años en la lucha por la instauración del modo republicano de administración de justicia. Y les cuento que después de 170 años de su previsión en la Constitución Nacional Argentina, recién hace un mes logramos la primera ley en la provincia de Buenos Aires, mi provincia, sobre instauración de juicio por jurados. El resto del país tiene jurado escabinado en una provincia, en Córdoba, y ahora está el movimiento juradista en el tapete y está despertando en todos lados. Hay ley de jurado en la provincia patagónica de Neuquén y está el movimiento juradista que explota con proyectos de ley a salir en muchas jurisdicciones provinciales. Esto es en la Argentina, pero en América Latina el jurado no es una institución extraña. Existe en Centroamérica, existió en países que hoy no lo tienen, como el Paraguay, existe hace 200 años en Brasil para los delitos de homicidio, existe en los proyectos y ha existido como fuente de inspiración a los demás países en Venezuela. Paradigmas, cosas paradojales, existe en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua, existe en países como Guatemala, y tenemos jurado en Cuba en su forma increíble, con falta absoluta de garantías. Pero se trata justamente de esto, se trata de que un debido proceso, y a esto tenemos que ir, es un proceso con garantías. Un proceso que no respeta las garantías no es un debido proceso. Si algo define, y ayer lo decía correctamente el maestro Adolfo Alvarado Belloso, si algo ha sido una nota característica a lo largo de la historia del concepto de debido proceso, es que se lo ha definido por lo negativo, por lo que no es, en lugar de definirlo por lo afirmativo, por lo que en esencia es. Y yo me permito decir que no tengo dudas, repito lo que dije hace un rato, que el debido proceso es un modelo republicano básicamente, por lo tal con integración, con participación, con función. No hay otra manera, no se podría votar politizando a los jueces cuando nuestro mandato es de imparcialidad y de independencia, como nota imprescindible de los tribunales de juicio. Esto implica una descentralización de esa monarquía, de ese resabio que todavía nos queda de la colonia española, que todavía no lo hemos pateado, no nos hemos desempolvado del todo. Y curiosamente, España tiene jurado. Entonces, fíjense las paradojas que se van dando, cómo nosotros necesitamos coser este esquema y hacer de la oralidad una nota útil, imprescindible, porque es por jurado. ¿Qué otra forma podría haber de juicio por jurado que no fuera oral y público? Además, lo público como nota imprescindible de la república, para que se conozca, se pueda ejercer un control popular sobre las decisiones y los sistemas de tratamiento y realización judicial, y esto en un contexto de adversariedad y de contradicción, porque lo de adversarios y lo de acusatorios no es exactamente lo mismo, son términos que se complementan, pero el sistema es adversarial, es de alguien que tiene que probar que es el actor y siempre tiene que probar. Por eso el tercero, el que resuelve, el tribunal,
con jurado o sin jurado, es un tribunal imparcial, es ajeno a ese juego de poderes, de acción y de defensa. Hablamos de oralidad, y la oralidad ya digo, es un camino que es el más lógico, que es el más correcto, que es el más idóneo entre todos los posibles, para que el pueblo conozca qué hacen sus autoridades, sus gobernantes. Porque saquémonos la máscara, se nos ha influenciado en creer, o por lo menos aplicar, que con este cuento de que los jueces no son politizados, no ejercen poder de gobierno. No, señores, el Poder Judicial también gobierna. Y el esquema de gobierno, vaya si gobierna, que puede dejar sin efecto los actos de los otros dos poderes. Esto es para repensar. En todo esto, ¿quién está ausente? El soberano. Qué curioso. El soberano en la República no participa de... Bueno, toda la historia de la humanidad, desde Grecia y Roma, nos hablan de cómo se fue formando este movimiento y cómo nos cuentan algunas historias que son historias tergiversadas. Estas también las tenemos que enfrentar, aclarar y definir directamente como lo cierto y lo no cierto. Esto de que el derecho continental europeo es el que tiene la mejor tradición grecolatina, no es cierto, al menos en el área del derecho procesal penal. Esto que ha pasado de Roma a Inglaterra, el país sajón, y que Inglaterra ha exportado a sus colonias y que estas colonias han traído a nuestra América Latina, esto es el movimiento y es la más rigurosa tradición romana de la República, la tiene el Common Law. El resto es la tergiversación por la Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición torció con esa tradición. El Tribunal de la Santa Inquisición, que no era ni santa ni era en realidad una inquisición, era la monstruosa represión, peormente imaginable e imposible, del exceso de poder con fines políticos absolutos. ¿Qué quería la Inquisición? Centralizar las coronas, enriquecerlas y hacer lo que, por ejemplo, nuestra madre patria, una madre que nos hostigó, esa madre fue la que creó el tribunal y lo aplicó para no pagar la deuda interna que tenía con judíos y con musulmanes, que eran las clases altas de los distintos estados de la península ibérica, que terminan con la caída de Granada, la unificación del Reino de España, justo con el descubrimiento de América, que les viene tan bien para llenarse de nuestro oro. Entonces, yo no soy un anti-hispánico. Tengo tradición española, tengo ancestros españoles y no renuncio a eso, pero la verdad de la historia tiene que estar absolutamente definida. Por eso yo tuve un enfrentamiento en un congreso que se los quiero pasar sobre este tema con un profesor español muy, muy distinguido, que después de que yo dije que el soberano era el pueblo, que estaba representado por los 12 u otro número de jurados en un juicio determinado, dice: yo no puedo creer que haya una representación de soberanos. Y yo, cuando terminó y pedí la palabra para replicarlo, dije: y yo sí puedo creer que usted no tiene noción de igualdad como tenemos en los países latinoamericanos. Nosotros somos republicanos y ustedes son monárquicos. Para ustedes hay clases sociales y títulos nobiliarios. A nosotros nos repugna. Entonces, empecemos a emanciparnos y a terminar con este último tramo de la colonia española, portuguesa, francesa, etcétera, latina, y dejemos que fluya el espíritu republicano. Hay mucho acá que decir, pero el tema básico es el tema de las garantías. El tema de las garantías está en la base de la credibilidad. Y fíjense que cuando no hay participación ciudadana, de lo que se trata, por más oralidad que haya,
pero hablo de oralidad, no de la deformación de la oralidad que hay en mi provincia, en mi país, donde se escriben las investigaciones preparatorias, es juego que se hace acá también, y luego se transmiten por lectura a los juicios. Esto es imposible si se cumpliese la constitución de cada país y si hubiese juicios por jurados. Yo digo que aún los países que no lo prevén expresamente en la constitución, al establecer la forma republicana de gobierno, pregunto, ¿cuál es la manera que tienen de entender la participación popular? ¿Se necesita una norma expresa que diga el juicio será por jurados? ¿O se necesita hacer la república cierta también en la órbita del Poder Judicial? Son todas situaciones que yo me contentaría en el alma con que ustedes las internalicen para discutirlas. Hay mucho que hacer. Acá no hay verdades reveladas. Acá lo que hay es principios. Y las garantías no se negocian. Este es el punto, me parece, del desafío. Y me preocupa algo que se dijo incluso en este panel, el tema del cercenamiento de las garantías para cierto tipo de delitos. Cuidado, cuando se empieza a cercenar garantías justificando crimen organizado, justificando genocidios, justificando, siempre el hilo se termina cortando por lo más delgado. Y esto siempre es así. Las garantías han costado sangre y lágrimas de los pueblos, de nuestros pueblos. No se negocian, son un nivel mínimo de dignidad del hombre. Ha llevado siglos de dolor profundo. No se negocian, se deben aplicar. Tenemos que seguir y hacer de los procesos de toda nuestra América reales procesos debidos. Y un proceso debido, lo voy a terminar definiendo, es cuando alguien que acciona y eventualmente pretende se enfrenta de manera adversarial con alguien que resiste y que se defiende. Y lo hace ante un tribunal legitimado por su ley fundamental. Si esto lo logramos, creo que habremos pasado a superar las falsas antinomias. No existe la antinomia, verdad versus certeza. Los veredictos son de certeza. La verdad es una entidad metafísica. Dios sabrá que es verdad. El hombre se debe contentar con la certeza, que la certeza es un convencimiento. Y ese convencimiento no requiere, grábenselo, de reglas técnico-jurídicas. El veredicto es fáctico, y ya termino. El veredicto es fáctico, es una decisión soberana del pueblo que tiene sus bases en una motivación a través de instrucciones, en la deliberación sobre esas instrucciones en forma secreta por todos los miembros de ese jurado. Tendría para decirles mucho más, pero también, y con esto cierro, la falsa antinomia, legalidad versus oportunidad. No hay legalidad posible sin aplicación de la oportunidad. Esto ya se probó y lo que es realmente acreditado por la experiencia no necesita mayores argumentos. No hay legalidad posible porque todos sabemos, y lo dijo hoy el profesor muy claro, cuando todo se dice perseguir, ¿qué se hace? Se esconden, se cajonean casos y se termina sobreseyendo o dictando resoluciones de salida por prescripción de la acción penal. Yo tendría mucho más para decir y sobre todo pensando en que se profundice el paradigma. Es importante que los procesos sean orales, pero es importante también que sean públicos, que sean adversariales y que sean contradictorios, es decir, con ejercicio de la defensa, que no haya posibilidad de burlar la defensa del imputado, introduciéndole por la ventana piezas que no pudo discutir. Hay un desfasaje y una desigualdad entre ricos y pobres que tenemos que velar porque no exista. El rico tiene el perito de parte, el pobre no lo tiene. El perito oficial es perito del Estado. Saquémonos la máscara. No es perito de las partes, es perito del tribunal, pero no es perito del imputado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los intervinientes en este panel, a las magníficas ponencias, aclaraciones y presentaciones que han hecho. Antes de entregar la mesa y concluir, y como ha venido siendo necesario, es concederle la palabra al público presente para que los expositores les puedan ustedes plantear sus dudas y ellos le darán respuesta de acuerdo a su ponencia. Y por favor, háganlo. Esta, como decía Héctor Granillo, esta es la participación popular, pero del estudiante. A ver si lo ejercen. Sin temor. Yo digo en mi cátedra que los estudiantes tienen la gran cualidad de que cualquier pregunta o que consideren una pregunta que es equivocada, están más equivocados si no la hacen. Les asiste el derecho de equivocarse. Nosotros el derecho de sacarlos del equívoco. Participen, por favor. A ver. ¿A quién le quiere usted preguntar? Muy bien. Me llamó mucho la atención sobre el discurso que dio. A medida que usted lo desarrollaba, simplemente un tipo de ponderación, es decir, fue una balanza los efectos positivos y negativos. Por ejemplo, la manera de juzgar a Bellar, es decir, que se daban ciertas facilidades al Estado para Bellar en el caso. De un lado se tiene el desahogo de los tribunales de un número muy grande de casos, que es algo, bueno, se considera positivo, es decir, se le puede dar una mayor importancia, un mayor grado de atención a cada uno de los casos. Y por el otro lado, como usted lo mencionó, es pues, la reducción de penas, ¿no? Que realmente no debería ser un discurso que se eleva de dictar por parte del órgano principal, ¿no? Es decir, a cada uno de los actos que se cometen tiene su debida consecuencia. No tiene por qué restarse de las penas que se imputan. Entonces, ahí me gustaría, a manera de reflexión, si usted pudiera ahondar un poco más sobre esta reflexión que ya tengo que usted también hizo, sobre las bondades y las maldades que trae, y aunado a esto, ¿cómo usted realmente decidió su postura sobre esta? Yo sé que realmente no hay una postura determinante, tajante, pero su postura real sobre pros y contras del juicio abreviado. Gracias. En realidad no hay nada más contra el juicio abreviado, mi pleito es porque hay varias formas. Pero vamos a empezar por decir una cosa. El planteamiento primero va desde el punto de vista sustantivo. El derecho penal protege bienes y castiga por su afectación. Por lo tanto, establece ciertos castigos ya a nivel constitucional reconocido en proporción al bien jurídico protegido y afectado. De tal suerte que estaríamos pensando en que tenemos un sistema penal racional, sustantivo, pensemos en primer lugar, cuando se respetan ciertos principios. Se nos habla de protección del bien jurídico, se habla de intervención mínima del derecho penal, se habla del derecho penal de última ratio. Lo que queremos no es un derecho penal expansivo, queremos un derecho penal prácticamente mínimo, dedicado a lo que sería lo estrictamente necesario, que sería la protección de los bienes jurídicos fundamentales. Esa parte del discurso tenemos que fortalecerla. Tenemos que estar viendo que el derecho penal no tipifique conductas que no deban ser de relevancia penal y que las sanciones no sean excesivas. Por otro lado viene el procedimiento penal, que es un instrumento para la aplicación del derecho penal. Y ahora resulta que el derecho procesal penal va a disminuir las penas que establece el derecho penal. A mí es donde me surge el conflicto, porque no nada más tenemos ya un derecho penal de última ratio, ya tenemos un juicio penal de última ratio. Vamos a tratar de evitar a toda costa llegar al juicio oral,
aunque eso nos va a significar pues dejar que se arreglen por fuera, acuerdos reparatorios dentro del procedimiento, suspensión del proceso para que esperemos a que se pase lo que sería más o menos la temporalidad de la posible pena, y si se porta bien y repara el daño, etcétera, etcétera, nos damos por concluido el juicio abreviado, en el que prácticamente reconoce la participación y nos vamos a sentencia. ¿A cambio de qué? Dice la Constitución, de beneficios, porque finalmente la base constitucional ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la racionalidad de esta reducción? Pues la racionalidad tiene que ser el permitir el debido funcionamiento del sistema, porque si no lo vamos a colapsar. Creo que tendremos que llegar a una conclusión de que es, así como hablamos, el maestro Becerra hablaba de vicios a favor, que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Normalmente decimos, hay una violación a la norma, hay una violación de derechos fundamentales, no tiene ningún valor. Él propone que valga cuando beneficie al imputado. Bueno, vamos a pensar, hablamos de males necesarios en la Constitución, como la prisión preventiva. Tenemos que aceptarla porque no vamos a pensar en el ideal de que todo el mundo va a estar libre. Pensemos que tenemos al Chapo Guzmán. Yo creo que nadie ahorita pensaría, después de años de buscarlo y de tantas cosas que se le atribuye, porque aquí hasta el huracán le echamos la culpa al Chapo. ¿De acuerdo? Lo vamos a soltar mientras se enfrenta el proceso. Seguramente nadie lo propondría. Lo aceptamos como un mal necesario. Creo que aquí tendremos que aceptar como un mal necesario el que se tenga que habilitar una serie de mecanismos para poder permitir el debido funcionamiento del tribunal ya de debate en el juicio oral, aunque bajemos las penas. Lo que me molesta un poco es, el derecho penal tiene bienes, vamos a buscar que para que apliquemos penas más baratas, por decirlo de alguna manera, podamos un debido proceso ya a nivel de juicio oral por otros delitos. ¿Y qué pasó con los que ya estaban? Ya era un derecho penal de última ratio de intervención mínima del sustantivo, y aquí lo hacemos todavía más mínimo. Entonces me parece que estamos, como decía el maestro Barragán, implementando un juicio oral para no llegar al juicio oral. Y entonces se vuelve, al no establecer las penas que la ley penal establece de origen, un motor de impunidad. Ese es mi problema, ¿no? No sé si le contesté. Se lo puede, el doctor Claudio Cuccinelli, puede ampliar la respuesta. Dice que es un acto de mala educación criticar la comida cuando te invitan a comer a casa. Pero voy a animarme a contradecir algunas palabras que ha dicho el doctor Arturo Cosío Zazueta en honor a la doctrina de Humberto Briceño Sierra. Si no fuera así no lo haría, y creo que él sí es el homenajeado y merece como mínimo que refresque solamente para eso alguna de sus ideas. El primer punto a marcar para que lo lean, lo estudien, lo piensen, no para desarrollarlo ahora, es que Humberto Briceño Sierra veía el derecho procesal como una ciencia autónoma, y eso significa que tiene todo un sistema de comprensión, de ejecución y de legislación que la hace distinta al derecho penal y no lo construye como un instrumento de él, simplemente como para marcar que hay otra posición y que ha sido fuertemente defendida desde la doctrina de Humberto Briceño Sierra, no con el ánimo de polemizar, porque creo que no es el lugar como para que hablemos extensamente de este tema, pero sí como para plantear la primera idea. El segundo punto, a lo mejor llego a sumarme a las explicaciones del doctor Arturo en cuanto a esto de la posibilidad de reducir penas en el abreviado. Creo que el problema se da, y bien lo decía recién, yo antes no lo había comprendido, creo que la aclaración valió la pena, que el derecho penal, el Código Penal fija una pena específica para determinado delito. Y si no entendí mal, el Código de Procedimientos permitiría reducir esa pena. Desde lo teórico te podría decir que hay un principio general de igualdad ante la ley. Te podría decir que hay lo que se llama el principio de legalidad sustancial, es decir, que hay una norma regulada en el Código Penal y que el Código Penal establece una pena y que debe ser para todos iguales, y que una norma procesal que eso modifique podría llegar a ser cuestionada. Lo que sí quiero rescatar, y creo que eso puede ser una de las cuestiones a discutir como no demasiado correctas, pero creo que pertenece más que nada, si el órgano legislativo es el mismo, a una cuestión de política criminal. Eso no lo tengo claro, si es la misma asamblea, es una decisión de política criminal. Y creo que ahí
es donde podría justificarse esa diferenciación. No como ánimo para contraponer, pero sí como para tirarte ideas de por qué se puede justificar. Y por último, sí quiero resaltar esta idea de respetar o resaltar lo que significa el sistema acusatorio. El sistema acusatorio no es solamente el cambio de una norma, el cambio de un código, sino es un cambio ideológico, un cambio cultural. Es un cambio de paradigmas, como bien decía el maestro Becerra. Tiene que haber un cambio desde los fundamentos de los derechos humanos y los derechos sustanciales y los derechos fundamentales. Entonces, el sistema acusatorio viene a tratar de dar una respuesta del Estado de diversas maneras. Tradicionalmente el Estado, y esto lo decía recién Granillo Fernández, ha dado una respuesta punitiva. Y esto significa que frente a la comisión de un delito, la única forma de reacción que tuvo el Estado fue la de aplicar una pena. Pero paradójicamente, ante esta punibilidad total, la experiencia ha demostrado que es una impunidad total. En Argentina y en general en Latinoamérica se ha dado niveles de impunidad con sistema de persecución penal total de hasta un 90 y pico %. En Argentina se ha medido en un 98%. ¿En qué sentido? Que entre la cantidad de hechos denunciados y la cantidad de hechos que llegan a sentencia, se ha llegado a que solamente entre el 2 y el 3% llega a sentencia. Y eso significa que hay un 97% de impunidad. Hechos que se denuncian y que no llegan a ser condenados. Ni qué hablar del 60% de los hechos que no son denunciados. O sea que la impunidad en un sistema de legalidad absoluta, persecución total, pena, única respuesta, es nefasta. Entonces, a partir de la doctrina y de la nueva legislación y de la generación de los derechos de las víctimas, es decir, la victimología, se empezó a pensar en otro tipo de respuestas. Que el Estado no solo piense en punir, sino que dé otras salidas. Y es lo que se llama un sistema multipuertas, es decir, frente al delito, el Estado no avanza solo con la aplicación de una pena, sino favorece otro sistema de respuesta, como pueden ser favorecer la reparación, favorecer la conciliación entre las partes, favorecer la reparación a la sociedad a través de formas de colaboración o de cumplimiento de reglas de conducta en favor de la sociedad, como ir a trabajar en un hospital, a un hogar, etc. Entonces, frente a esa respuesta, frente a esa problemática, el Estado encontró otra forma de dar respuesta. ¿Y cómo encajó estas distintas respuestas? Con distintas instituciones. Una es el abreviado, que es una forma de respuesta punitiva sin hacer el juicio. Otra forma es lo que se conoce como oportunidad. El Estado decide que en este caso no hay motivo oportuno, conveniente de perseguir y le da otro tipo de salida, por ejemplo, a partir de haber reparado el daño. Los acuerdos reparatorios, que en Chile significan la extinción de la acción penal. Es decir, me pongo de acuerdo en un delito patrimonial, reparo el daño, el Estado no tiene ningún interés. Y por otro lado, la mediación penal, como forma de resolver alternativamente un conflicto desde el punto de vista humano. ¿Y esto a qué aporta? A que la finalidad del Estado no es poner en pie de guerra el sistema penal, sino buscar un sistema penal de pacificación. Es decir, que el sistema penal termine siendo una forma de recomponer la paz social. Y por eso, parafraseando a uno de mis profesores, el doctor Héctor Superti, que es miembro de este instituto, él decía, y me parece gráficamente muy importante, los tribunales tienen que dejar de llamarse Palacio de Justicia para ser llamados Palacios de la Paz, para que formen de alguna manera un camino nuevo para que en el sistema acusatorio se den otro tipo de respuestas que pacifiquen y tranquilicen a la gente que está sometida de un lado u otro al sistema penal. No sé si con eso te aporté un poco más de ideas para que puedas seguir pensando. Gracias. Bueno, por favor. Sí, claro. Estoy de acuerdo en la visión del doctor Briceño Sierra en el sentido de la autonomía de la ciencia procesal, el derecho procesal mismo, pero no puede ser tampoco contradictorio. No puedes tener un sistema penal sustantivo autónomo, uno procesal, y que vayan en diferentes caminos. La política criminal en México es criminal. ¿De acuerdo? No tenemos una política, legislan y no se dan cuenta. Y hemos recordado, ese es otro problema. Entonces, exacto. Entonces, ese es un problema que es por lo que nos agobia. Nosotros lo resentimos de forma distinta.
Las salidas alternas y las terminaciones anticipadas, efectivamente, un sistema multipuertas. Lo que nos preocupa es que, conociendo nuestra gente, se vuelve un sistema de puerta giratoria. Es decir, entran, salen, luego usan una, luego usan otra, luego usan otra. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura de la impunidad. Esa es la realidad en México. Y entonces el que va a delinquir piensa que no lo van a detener. Si lo detiene, pues un acuerdo reparatorio. Después usó otra y vamos bajando. Entonces yo insisto, mi postura no es vamos a quemar el juicio abreviado. Vamos a buscar, obviamente, que sí sea algo bien llevado. Como decía la doctora, hay que participar todos, desde nuestra trinchera, desde la academia, desde lo que sería el litigio, en la posición en la que estemos, para que se implemente bien. Pero el problema es que ya sabemos cómo somos, ¿no? Como dicen, si ya saben cómo son, ¿para qué me dejan solo, no? Pero bueno, básicamente. Bueno, el doctor Héctor Ríos, ¿verdad que se pone interesante esto? Y yo le doy 2 minutos a él y 5 a usted si quieren hablar. No, yo simplemente una información, digo que primero vamos a sacar tarjeta roja también. El juicio abreviado no es para todos los casos, siempre está regulado para hasta cierto tope. Los delitos más graves no están previstos en un juicio abreviado, en general. Y segundo, que hay dos antecedentes de 1970 y de 1971 de la Corte Federal de Estados Unidos, que dijo que todos los sistemas de oportunidad procesal son adecuados al debido proceso constitucional. Lo digo porque la Corte Federal norteamericana tiene una influencia importante en mi país, casi decisiva, porque es fuente de la Corte Suprema de la Nación, de las decisiones de la Corte Federal norteamericana. En el caso Braille de 1970 y en el caso Santovelo de 1971. En esos dos casos dijo, la oportunidad procesal es absolutamente constitucional. Para datos de información. A ver, compañera. Muchas gracias. Esa es una pregunta muy buena. Además, continuamente hay confusión con los abogados en estos temas que se dan en la práctica, y esto se está dando en México porque los códigos de procedimiento penal de corte acusatorio que tenemos en México no todos se aplican en toda la extensión del territorio del Estado. Chihuahua, Morelos y Estado de México no tienen este problema porque tienen el acusatorio en toda la extensión de su territorio. Los demás sí tienen el problema porque algunos tienen el sistema acusatorio que aplica en ciertas regiones del Estado, pero mantiene el anterior sistema en otras regiones, o mantienen la aplicación del sistema acusatorio para ciertos delitos y para otros delitos no. Entonces, cuando hay estas digamos, variantes, es cuando el problema que se presenta se da. Entonces, te lo voy a hacer de la mano de un ejemplo para que tratar de ser más sencillo. Imagina que una persona es lesionada, gravemente lesionada, en un lugar, en una región de un estado de la República, en donde hay un código acusatorio. Pero en ese lugar, en esa región, no hay un hospital que le pueda brindar atención para tratar de salvarle la vida, es un lugar pequeño. Entonces lo trasladan a otra región donde no hay sistema acusatorio y se muere en el hospital en esa otra región, ¿no? Entonces tiene que intervenir la autoridad del Ministerio Público de esa región donde no hay sistema acusatorio. Entonces va a la vieja usanza, un Ministerio Público que tiene fe pública con la policía, hacen una averiguación previa, o sea, inician las actuaciones como en el viejo sistema. Pero resulta que los hechos acaecieron donde está el sistema acusatorio. Es decir, este caso debe ser continuado la investigación y en su caso procesado donde hay nuevo sistema, o sea, donde está el sistema acusatorio. Bien, estas actuaciones que se hicieron acá van a ser remitidas al lugar donde hay sistema acusatorio. Nada más que en donde se hicieron tienen cierto valor probatorio, hay prueba tasada, ¿sí? El Ministerio Público tiene fe pública, etcétera, etcétera. En este lugar no, en el del acusatorio no la hay, pero se reciben las actuaciones. ¿Cómo se resuelve el problema? El problema es que las actuaciones que se reciben acá, en el viejo sistema,
para el sistema acusatorio consisten en que el Ministerio Público del acusatorio tiene que volver a llevar a cabo esas diligencias. Así se está resolviendo y sería más congruente, porque si bien es cierto, hay una declaración, una necropsia, vamos a decir, del forense, una declaración de algún testigo que identifique el cadáver, etcétera, esto no quiere decir que vayan a llegar acá con valor pleno ni que haya sucedido necesariamente así. Entonces se cita al Ministerio Público, que fue el que intervino en esa actuación donde no hay sistema acusatorio, y desde ahí es el Ministerio Público, el forense, los testigos, etcétera, ¿sí?, los que tienen que ir al otro sistema, hacer entrevistas y demás, para poder nosotros subirnos al carril del acusatorio y poder tratar de manejar la prueba de mejor forma para efectos de juicio. Lo que no quiere decir que las actuaciones que estén anteriormente no puedan ser utilizadas en el acusatorio, pero no valoradas como en el viejo sistema, sino bajo las reglas del acusatorio. Entonces, en estos casos es muy común, por ejemplo, que citen, ¿no?, que se cite como testigo al juicio al Ministerio Público del viejo sistema que intervino, algo que es casi inconcebible en el viejo sistema. Entonces, tiene que construir la prueba de otra forma, ¿no? El otro problema que se da, ¿cuál es? Cuando los estados que tienen acusatorio necesitan del auxilio, por ejemplo, de la Procuraduría o de algún juzgado de un estado de la República que no tiene sistema acusatorio, ¿sí? Por ejemplo, se está pidiendo que se practique cierta diligencia, que se recabe la información de alguna persona que vive en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México no hay sistema acusatorio, y se le están pidiendo de Oaxaca, vamos a decir, donde está el sistema acusatorio aplicando plenamente. Entonces, aquí se puede hacer de dos maneras: o interviene la autoridad de acá, en cuyo caso pasa lo mismo, porque realiza las actuaciones con base en un código que no es acusatorio y sometido a otras reglas, y tendrá que ir esto después, y si el Ministerio Público quiere ser eficaz para poder tener una prueba adecuada para juicio, tendrá que volver a repetir diligencias y otras cuestiones, o se manda habilitado al personal de allá a que practique la diligencia acá, ¿no? O sea, de lo que se trata en última instancia es ver cómo es que tú vas a tener un perfeccionamiento de esos medios de prueba para que estos tengan cabida en el acusatorio y después no te vayan a impugnar esos medios de prueba y te quieran alegar un tema de nulidad o cuestiones de ese tipo. Por respecto a los intervinientes en el otro panel, quiero pedirles a todos ustedes, o recordarles, o hacer de su conocimiento, que uno de los requisitos que debe de cumplir uno como estudiante y como abogado es tener la paciencia de esperar que lo atiendan. Ahora quiero pedirles a ustedes que tengan la paciencia de permanecer ahí para que pueda el otro panel presentarles sus distintas ponencias para seguir enriqueciendo sus conocimientos, que no se da todos los días juntar gente desde la Patagonia hasta acá a México. Por mi parte quiero agradecerles a los ponentes, maestros Arturo Cosío, Rodolfo Félix, Carlos Barragán, Claudio Cuccinelli, Dora Liliana Pavón, Ignacio Becerra, Héctor Granillo, por sus valiosas intervenciones. Brindémosles un aplauso y muchas gracias. Muchas gracias. La Escuela Libre de Derecho y el Instituto Panamericano de Derecho Procesal agradece su presencia y los invitamos a la siguiente mesa, que será sobre proceso civil y familiar, que se llevará a cabo en unos instantes. Por favor, se les pide que se queden en sus lugares y continuará la siguiente mesa. Muchas gracias.